Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, a la 1:05 de la tarde, por Telemedellín, aquí TV. Y como siempre, tenemos temas de interés para todos ustedes. Temas que generan muchas veces polémica, como el que vamos a tratar hoy. Polémica y alboroto que se armó después de que se anunciara por parte de José Daniel López, que hace parte de la Alianza IN, o que dirige la Alianza IN, que agremia las aplicaciones tecnológicas, sobre la filtración de un borrador de un documento, un proyecto de ley, aparentemente de origen de la Superintendencia de Transporte, en el cual, según lo dijo él en diferentes medios de comunicación, pues prácticamente se estaba anunciando la eliminación de estas plataformas que prestan el transporte en diferentes ciudades del país. Estamos hablando de Uber, Didi, Cabify y otras. Se hablaba de sanciones para las personas que utilizaran inclusive este servicio, para las personas que alquilaran oficinas a estas plataformas y una cantidad de regulaciones que estarían contenidas en ese proyecto, que es aparentemente un borrador que decíamos tiene origen en la Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte ha salido a desmentir estas afirmaciones, a decir que fueron malinterpretadas algunas cosas. Pero antes de presentar a nuestros invitados y antes de darles la palabra a ellos, vamos a ver lo que decía precisamente José Daniel López de la Alianza IN sobre ese borrador de proyecto que llegó a manos de él. Lo primero es que, claro, nosotros tenemos desde Alianza IN una preocupación enorme por el borrador de proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte. Más que un proyecto de ley, parece una bomba atómica diseñada para acabar con las aplicaciones digitales y para acabar con el trabajo de 100.000 personas que dependen de esto en Colombia. Ordena el bloqueo de las aplicaciones, lo cual no solamente tiene pocos precedentes a nivel internacional, al menos en las democracias serias, sino que además vulnera de frente uno de los principios más importantes de la libertad de expresión en Internet, que es el principio de neutralidad de red. Establece multas para los usuarios que nos movemos a través de aplicaciones de más de 10 millones de pesos, y a los conductores no solamente les van a quitar la fuente de ingresos, sino que en el evento en que sean sorprendidos trabajando en esto, les inmovilizarían el carro hasta por 3 meses. Incluso hay medidas que rayan con lo cómico. Por ejemplo, a los alcaldes municipales se les fija una sanción disciplinaria calificada como falta grave por el hecho de emitir opiniones públicas a favor de este tipo de servicios. Yo hablé con el ministro de Transporte esta mañana, asistiremos a la reunión que él ha convocado para mañana a las 4:30 de la tarde en el ministerio, también con líderes de los conductores, pero la premisa es clara: bienvenido al diálogo, pero con cambio de enfoque. Acá tenemos que pasar de la discusión sobre la prohibición a hechos concretos en materia de regulación. Declaraciones que entregaba el vocero de Alianza IN ayer, porque la reunión con el ministro es hoy en la tarde. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de que salga de esa reunión entre ellos y el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte también ha dicho que sí es cierto que hay un proyecto de ley, que se va a regular esta situación, pero, insisto, la Superintendencia desmiente la información que se ha filtrado sobre la eliminación total de las plataformas, sino regulación. Esa sería la palabra que se estaría utilizando en ese proyecto de ley que entraría a debatirse en el Congreso de la República. Tenemos encuestas en línea telefónica. Julián, buenas tardes. Así es, Germán, muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos están viendo a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, nuestra señal abierta. El día de hoy habilitamos una nueva encuesta en nuestra red social Twitter, @Telemedellín, donde precisamente le preguntamos a ustedes, los que están conectados en sintonía en este momento, ¿qué creen que se debe hacer con estas plataformas, específicamente con Uber, con Didi, con InDriver? Y las opciones son las siguientes: eliminarlas por completo, regularlas con requisitos o legalizarlas tal cual están. De momento, pues el 63.2% de las personas considera que se debe legalizar tal cual están, mientras que el 31.6% considera que se deben de regular con algunos requisitos. Solo el 5% cree que se deben eliminar. Así que lo invitamos a que vote aquí en nuestra encuesta, en nuestra red social Twitter, @Telemedellín, o a
a que nos llame a la línea 604-268-6033 para que además aproveche pues y le pregunte a alguno de los tres expertos que usted va a presentar, Germán. Sí, tenemos a nuestros invitados especiales para hablar de este tema, porque hay muchas cosas que decir sobre esto. Este debate no es nuevo, pero ahora se pone más candente por esos anuncios de supuesta eliminación de las plataformas. Y quiero presentarles a Liliana Patricia Leal Lugo. Ella es la directora ejecutiva del Gremio Empresarial Nacional de Transporte, Gente, a quien le agradecemos por acompañarnos en un programa de opinión. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Germán. Estoy muy feliz de estar aquí para que se visualice también el transporte especial. Recordemos que el transporte especial, para quienes de pronto no tienen eso en mente, es el transporte de los niños, de los turistas, es el transporte empresarial, que también tenemos algunas manifestaciones con relación al tema, porque es que el transporte público se compone de muchas modalidades y aquí estoy precisamente para también hacer visible esta modalidad. Esteban Merrío es abogado en Derecho Empresarial. A él también le agradecemos por acompañarnos, Esteban. Muchas gracias, hermana, a usted por la invitación. Cordial saludo para todos. Para mí es un honor estar acá para poder hablar sobre la protección de los consumidores, porque todo el mundo ha venido hablando sobre los taxistas, sobre los conductores de transporte ilegal, porque así hay que llamarlos, porque eso son y ahorita lo vamos a analizar y a discutir, pero tenemos que hablar sobre cómo todo este fenómeno que se presenta ha traído la protección de los consumidores y cómo esos consumidores son los que se afectan cuando salen proyectos de ley como ese que ha presentado el gobierno o que se va a presentar futuramente por el gobierno. Y también nos acompaña en un programa de opinión Fabián Quintero, presidente de la Cámara Colombiana de Movilidad. Gracias por acompañarnos, Fabián. Germán, Julián, doctora Liliana, mi doctor Esteban, de verdad muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, antes de comenzar el diálogo con ustedes, nuestros invitados, yo quiero mostrarles a ustedes lo que hizo nuestro compañero periodista y presentador de NTM Noticias Telemedellín, Carlos Poveda. Se fue a las calles a hablar con los taxistas, también intentó hablar con la gente de las plataformas. Ellos son muy reacios a salir en cámara por situaciones que todos sabemos que han sufrido, pero también habló Carlos Poveda con la gente y esto fue lo que se encontró en la calle. Sin duda la polémica está sobre la mesa. ¿Qué opinan en las calles de Medellín? Para sorpresa de nosotros, hablamos con algunos taxistas que están claros que ellos no quieren que se eliminen por completo las plataformas digitales como Uber, Didi y algunas otras que prestan el servicio de transporte. Ellos lo que quieren es que se regulen porque están conscientes que muchas familias viven gracias a ellas. Escuchemos lo que dicen. Yo como taxista, yo creo que esa no es la solución. La solución creo que es llegar a un acuerdo en ambos gremios. Yo soy taxista y yo he visto muchas cosas en los taxis que primero debemos de corregir. Mano, no sé si va a aparecer, pero que sí la regulen porque es que nosotros estamos trabajando en desventaja con ellos. No, todos tenemos derecho a trabajar y mucha gente se endeuda con un carrito y viven de él. Mire, los taxistas sostienen que el valor agregado que ellos les pueden dar a sus pasajeros es que cada uno de ellos cuenta con un seguro en caso de accidente. De lo contrario, Uber no cuenta. Nadie podría responder si pasa algún accidente porque ellos dicen que son completamente legales. Pero hablamos con la gente, con las personas que utilizan el servicio de transporte. Ahí sí nos encontramos que las opiniones están completamente divididas. Uber. ¿Por qué? Porque en Uber es más seguro, el taxi usted no sabe cuánto cuesta la carrera, en Uber usted sabe con quién va, puede calificar al conductor, sabe cuánto cuesta inicialmente la carrera. Taxi. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado y le da más confianza a uno, no teniendo que quejarme nada de Uber, porque también hay veces que prestan un buen servicio. Ya vieron ustedes opiniones completamente divididas y la última palabra la tendrá el Ministerio de Transporte luego de la reunión que se sostenga con las directivas de las plataformas digitales. Y hablando de plataformas digitales, tratamos de contactar a algunos conductores, pero ellos aseguran que primero están temerosos en salir en cámara y también prácticamente en salir a trabajar porque luego de las agresiones que se han dado no solamente en la ciudad de Bogotá, sino también acá por parte de algunos taxistas, dicen ellos, y también de las autoridades, ellos quieren trabajar en un bajo perfil porque cientos de familias viven de estas plataformas digitales. Hay que esperar si se regulan o no aquí en Colombia.
Lo que se encontró Carlos Poveda allí, ya lo veíamos en este informe, es eso, gente que piensa que es mejor viajar en taxi, en los taxis de toda la vida, otros que piensan que las plataformas les prestan un buen servicio. Y al final nos explicaba él, porque lo habíamos hablado previamente, que es difícil lograr que las personas que manejan estas o que utilizan estas plataformas digitales para prestar el servicio pues salgan en cámara, porque ya lo hemos vivido, lo sabemos todo, lo hemos tenido que registrar en muchos medios de comunicación, han sido objeto de agresiones. Por fortuna esto no ha vuelto a pasar, eso se ha calmado un poco, pero esa es la razón por la cual no tenemos, digamos, que la voz de los conductores de Uber, de Didi o cualquiera de estas plataformas. Voy a comenzar preguntándole a la doctora Liliana Patricia Leal. Usted también representa digamos que una otra modalidad de transporte, pero antes de detallar eso del transporte especial, yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué cree que la gente comenzó a preferir plataformas en vez de los taxis? Y también para usted, doctor Fabián, por supuesto, pero ¿por qué creen ustedes que ha pasado esto? ¿Qué fue lo que pasó? Yo puedo decir que mucha gente habla del servicio más que de la tarifa. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Sí, muchas gracias precisamente por darme voz y voy a hablar de manera general de lo que yo pienso, porque considero de que definitivamente el transporte público es un servicio público y es un servicio público que está regulado. ¿Por qué los servicios públicos están regulados? A ver, vamos a mirar. Estamos hablando de que los servicios públicos son transporte, educación, salud, servicios públicos domiciliarios y servicios públicos de telecomunicaciones. Cada uno de esos servicios públicos está regulado precisamente para proteger al usuario. Yo creo que lo que ha faltado en este caso ha sido una verdadera gestión de la movilidad en las mismas ciudades para exigir a los taxistas o a los prestadores de servicio público que se pongan en cintura con una serie de normas que ya existen, así como existen normas que establecen de que no es posible prestar el servicio en vehículos particulares, porque yo puedo ser muy buena médica, pero yo mañana no puedo decir voy a poner un EPS, voy a poner aquí un aviso, o yo puedo tener una finca muy bonita allá en el Alto de Caldas y que me da un agua muy linda y yo no puedo decir, oigan, chicos de la vereda, yo les voy a vender aquí el agua. No, porque son servicios que están precisamente regulados para proteger al usuario, y eso es lo que yo quiero que entienda la ciudadanía, que en ningún caso la regulación del servicio busca nada diferente sino la protección del usuario. Yo personalmente he visto muchas personas que prefieren usar la plataforma o este tipo de plataformas, pero es que estas plataformas deben estar a disposición de las empresas legalizadas, donde efectivamente haya una calificación del servicio y donde haya un control de las autoridades frente a la prestación del servicio, no solamente de taxis, también de transporte especial y de todas las modalidades. En realidad, cuando aparecen las aplicaciones, aparecen cuando no hay una autoridad que sea capaz de decirle a los taxistas, háganme el favor y cumplen con estas normas que ya están aquí. Es que los taxistas no tienen por qué ni agredir, ni prestar un mal servicio, todo lo contrario. Ni negarse a prestarlo. Claro, ni negarse a prestar el servicio, porque además la negativa a prestar el servicio también da unas sanciones. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí en Colombia la regulación está en cabeza de las autoridades municipales para todo lo que tiene que ver con taxis y servicio urbano, y digamos que la superintendencia no ha podido entrar a decir, venga, que es que yo le voy a decir a una empresa de taxis, hágame el favor y cúmplame con esto. Ok, Fabián Quintero, usted, pues desde su perspectiva, ¿por qué considera que esta reforma o que esto que está en debate genera tanta política? ¿Cuál es la realidad y por qué se prefiere hoy en día tanto utilizar mejor las plataformas de transporte por encima de los taxis, teniendo en cuenta que, por ejemplo, antes de pandemia, el cupo de un taxi costaba 75 millones de pesos? Eso quiere decir que antes de pandemia una persona prefería comprarse 2 carros y ponerlos a trabajar, como pasó en muchas ocasiones. Incluso los mismos taxistas vendían los carros para volver sin driver. ¿Por qué incluso hasta los taxistas prefirieron pasarse a utilizar plataformas? No todos, una gran minoría. Gracias, Julián. Yo antes como de entrar concreto a esa reflexión que usted me hace, yo sí quisiera compartirles desde la Cámara Colombiana de la Movilidad que ya estamos hablando de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, está el número 11, y lo que es Colombia, lo que es este Valle de Aburrá, esta área metropolitana, estamos inmersos en eso, que tenemos que propender por esas ciudades inteligentes con una movilidad sostenible ambiental y socialmente. Sí, entonces no miremos el tema como tan particular, no, miremoslo es con ese interés general, con ese interés de ciudad,
con ese interés de país, ¿cierto? Porque si no lo miramos así, desviamos como el mensaje, ¿cierto? Entonces vamos a partir de ciudades inteligentes con una movilidad sostenible ambiental y socialmente. Y lo que nos compartía la doctora Liliana lo veo excelente, o sea, es que a los usuarios, a los pasajeros les tenemos que tener unas garantías en el servicio, como a los prestadores del servicio también les tenemos que tener unas garantías. Hoy, ¿qué garantías tienen esas personas? Estamos como cuando la comunidad hacía la fila para las pirámides. La gente lo hacía porque veía fila y la gente utiliza ahora estos servicios porque ve que lo utilizan y porque hay una capacidad grande a nivel mundial económica para manejar los medios de comunicación, los medios políticos, como ya han sido denunciados ellos públicamente, donde hacen que a la comunidad de alguna manera se confunda, ¿sí? Y entonces lo miren de una o de otra manera. El gobierno que ha hecho o las ciudades que han hecho para fortalecer el servicio público que se tiene. Acá no podemos descalificar el trabajo que se ha hecho desde el gobierno nacional, el departamental y el municipal, desde planeación nacional, desde los ministerios, cuando estamos pensando en ese desarrollo de ciudad y tenemos la pirámide de la movilidad, donde primero es el peatón, después la bicicleta, después está el servicio masivo, el semimasivo, el servicio público y el particular. Y en ese orden de ideas, ¿cómo tenemos que ordenar las ciudades? Porque no las podemos deformar. O sea, no todos podemos a la misma hora salir en un particular a funcionar. Por eso están definidas unas unidades en cada una de estas modalidades, ¿cierto? Cómo el metro cumple una función fundamental. Yo no puedo ahora hacer otro metro, pues porque a mí me provocó, ¿cierto? Y porque estoy en libre empresa y que yo no tengo que respetar a nadie. Y ahora montémoslo a ver qué hacemos. O compremos drones y pongámoslos ahí, o como decía la doctora hace un momento, las instituciones de salud. Yo no puedo montar acá una clínica a mi manera, no. El Estado tiene que garantizarle a esos usuarios de la salud como las garantías de ese establecimiento. Asimismo es el servicio público. Entonces, podemos estar confundidos cuando utilizamos el servicio, nos falta información, hay el manejo del lobby, de los medios de comunicación, de la política, y por eso a ustedes los felicito de que estén abriendo estos espacios donde puedan la comunidad mirar de una manera como más amplia y más objetiva un tema más estructural como es este. Esteban, ¿por qué en otros países ya esto existe? Es decir, me refiero a que conviven los servicios de taxis con las plataformas, ya eso está completamente regulado y aquí nos hemos demorado tanto en hacer algo. De este tema no se viene hablando solo ahora, sino hace mucho rato. Y sin embargo convivimos con ellos porque sabemos que mucha gente utiliza el servicio. O sea, ilegal por el tema de prestar un servicio en un carro particular, pero la gente igual lo utiliza. Ha habido persecuciones por parte de las autoridades, pero ahí está. ¿Cuál es la demora? Ahí hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que el servicio de transporte individual que se prestaba antes de que llegaran las plataformas tecnológicas era un servicio anclado al pasado. ¿Cómo así que anclado al pasado? Los taxistas, por ponerles un nombre, y es lo que son en realidad los que manejan taxis, no prestaban un buen servicio en su momento, no tenían tecnología para prestar servicio, usted solo podía pagar con efectivo la carrera cuando terminaba la carrera. Cuando llegan las plataformas tecnológicas a Colombia, se alertan porque se dan cuenta que les llegó competencia, algo que no tenían hasta el momento, y esa competencia los lleva a querer mejorar su servicio. Entonces, hablamos mucho de que las zonas son ilegales, los otros no, lo cual ahora lo dije al inicio, es cierto que prestar transporte individual en un carro particular es ilegal, sin embargo, esto, como me pregunta usted, Germán, se ha venido desarrollando a nivel internacional y ya en algunas partes se dieron cuenta que en vez de prohibir el prestar ese servicio de manera individual en transportes o en carros particulares, lo que se debe hacer es regularlo y permitir que la gente pueda acceder a prestar. No podemos creer que eliminar la competencia es la solución para el país. La competencia nos genera mejores o mayores beneficios para los consumidores. Por eso lo que se debe buscar siempre es, ya sabemos que existen las plataformas individuales,
No hagamos un proyecto como el que se filtró, que es un proyecto que las anula del todo, sino que hagamos un proyecto en el cual regulemos esas plataformas para que puedan entrar a competir en el mismo nivel que compiten o en el mismo nivel en el que están hoy los taxistas. Hay que aclarar que es claro y es evidente que hoy las plataformas están incurriendo en actos de competencia desleal. Ellos, al no cumplir todas las normas que se establecen para el servicio de transporte individual, que es un servicio regulado, como lo decía la doctora Liliana ahora, están incurriendo en competencia desleal. Por eso lo que se debe hacer es, venga, regulemos todas esas plataformas de servicio para que puedan competir en igual manera que los taxistas, o venga, desregulemos a los taxistas para que puedan competir en igual manera que las plataformas de servicio individual. Bueno, antes de hacer la primera pausa, porque ya es momento de hacerla, recordamos a nuestros televidentes la línea telefónica que está abierta para que opinen sobre este tema. Es que este tema genera mucha polémica y la gente habla de esto todo el tiempo y queremos escucharlos aquí también. 604-268-6033, 604-268-6033. Después de la pausa también les mostraremos lo que dice el alcalde de Medellín sobre este asunto, lo que ha trinado el presidente Gustavo Petro sobre el mismo tema, y estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que pasa esta tarde en la reunión con el ministro y los representantes de estas plataformas. Una pequeña pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando sobre los proyectos o el proyecto que hay, que se presentará ante el Congreso de la República para regular las plataformas. Se ha dicho en lo que se ha filtrado en un borrador que no se regularán, que se eliminarán por completo y que no tendrán cabida en el país. Ha habido, digamos que, rectificaciones por parte de la Superintendencia de Transporte. Y eso no dice eso. Exactamente. Rectificación por parte de la Superintendencia, del ministro, que eso no es cierto. Digamos que se armó un alboroto con esto y al final no era cierto lo que estaba pasando. Tenemos llamada de John Jairo desde Manizales. John Jairo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. Sí, señor. Lo escuchamos. Buenas tardes. Quería dar como mi intervención de acuerdo a lo que dice el abogado. Pues la competencia me parece que es muy desleal, porque en el momento de que ingresaron las plataformas a Colombia, debieron haber llegado para el servicio público, más no para el particular, porque en el momento de que si hubieran llegado las comunicaciones al servicio público, las prestadoras de servicio de las compañías hubieran mejorado 100% el servicio. ¿Cuál es el problema ahorita en la actualidad con el tema de los carros? De que no tenemos las aplicaciones y las plataformas para competir con la ilegalidad. Adicionalmente, los taxis de servicio público cumplen con unos requisitos, como son los SOAS, el extracontractual, el contractual, que le da seguridad al pasajero, mientras el particular no. Como además, uno como servicio público, usted paga una cantidad, fuera de que le paga al gobierno los impuestos, a las compañías les tiene que pagar. ¿Quién se queda con esa plata? El conductor del común, que está pagando un taxi de servicio público al banco, que está cogiendo un taxi de 5 a 5 de la mañana, ¿dónde queda? Anteriormente había una figura jurídica natural que eran las cooperativas de los mismos conductores y afiliaban y aseguraban a las familias. Ahora no. Ahora, ¿cómo va a ser posible que yo tenga mi carro particular, preste un servicio ilegal y haga más plata que los servicios de taxi? Por Dios. Yo soy un conductor que llevo muchos años manejando taxi, tanto en Bogotá como en Manizales. Pero qué tristeza ver el deterioro y la destrucción del servicio público, viendo que la piratería está haciendo más plata que lo legal, por Dios. Esa es una responsabilidad del Estado. Es como crear una empresa. ¿Quién va a estar conforme con lo siguiente? Vamos a hacer esta paradoja. Yo tengo mi empresa
construí una empresa, una papelería legalmente constituida, pago impuestos, pago todas las arandelas que hice el Estado colombiano. Adicionalmente me viene la ilegalidad, se me parquea al frente y me insolventa. Eso no es legal. Muy bien, John Jairo. El Estado colombiano. Gracias. John Jairo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, nos habla él de algo que ya hemos mencionado acá, lo de la ilegalidad, por supuesto, de todo lo que tiene que estar regido por el Estado, pero también llama a la atención lo que dice John Jairo sobre la diferencia entre los ingresos entre las plataformas y los taxistas. ¿Qué decirle, Fabián Quintero, a los taxistas o a la gente que se tiene que salir muy temprano en la mañana para prestar el servicio en taxi, pero no es suficiente y prefiere pasarse por la plataforma porque le va mejor? Entonces, ¿ahí qué está pasando? No, yo no, Germán, no puedo decir que los conductores de taxis se están pasando para las plataformas, porque eso no es así. Es como cuando miramos la encuesta Medellín, cómo vamos, y si la miramos de años atrás, el servicio de taxi no está mal calificado. Le ganamos a empresas públicas, le ganamos a entidades que han sido símbolo acá en el Valle de Aburrá, y siempre hemos estado por encima del 80% en la percepción de los usuarios y pasajeros. Entonces, es una población muy grande, son más de 35.000 conductores en el Valle de Aburrá, que pueden haber situaciones particulares, que una sola puede empañar el trabajo de ese buen servicio que prestan los conductores. Entonces, no podemos como generalizar esas particularidades. Si miramos Medellín, ¿cómo vamos? Y pueden mirarlo. Estamos por encima del 80% desde hace 10 años para acá. Y si digo 10 años para atrás, igual. ¿Todas las empresas de taxi? Todo el servicio, todo el sector. Medellín, ¿cómo vamos? Entonces no es dicho por una empresa. La tecnología nunca ha sido la discusión. La transformación digital viene en todas las empresas de transporte años atrás. Vuelvo y le digo, que el sector no tenga los ingresos que tienen estos medios para confundir a través de los medios de comunicación, a través de los lobbies en los congresos y todas esas cosas, es diferente. Pero el servicio es bueno y todas estas cosas. Entonces, los conductores, ejemplo, entonces ya voy a poner de ejemplo una empresa que usted acaba de pronto de tocar, con el subsidio de nómina. Sí, en el caso de taxi individual fueron más de 33.000 subsidios, más de 13.000 millones de pesos que recibieron los conductores de taxi que tenían su seguridad social y toda la legalidad. O sea, esas garantías que tiene que tener el conductor, esas garantías que tiene que tener el pasajero y el usuario. Yo siento que estamos llevando a la comunidad como que a que mire unas cosas sin que mire la integralidad. Hablaba ahora el oyente, don John Jairo, el señor de Manizales, tiene toda la razón. El servicio de taxi tiene más de 100 normas. Ejemplo, la licencia de conducción. Un conductor de servicio público es de 3 años. La licencia, cómo se verifica todo su estado físico, mental, todas las variables para poder conducir en un vehículo. Yo en un vehículo particular, no, es de 10 años. La revisión técnico-mecánica mía es anual. En el otro es de cada 6 años. En el particular, si yo me voy para el mantenimiento preventivo, en el particular no existe. En el servicio público yo la tengo, la preventiva y la correctiva. La revisión técnico-mecánica para vehículos nuevos. Sí. Pero ahora lo tenemos que hacer anual todos. Pero a partir de 6 años. A partir de los 6 años, Germán. Por eso, pero yo compro un carro usado, me toca hacer. Pero el taxi nuevo no. O sea, vos lo compras y tenés que... Tiene que ser 6 meses. Entonces, mira, somos como forzando a hacer ver bien lo ilegal, como bien lo decía el doctor. Es un servicio ilegal. Muy bien. Y entonces, a la ilegalidad es como, ahora, ¿quién es el veedor de lo bueno? No, hay veedores para las minorías y para hacer defender algunos derechos en algunos momentos, pero para lo que se está haciendo bueno no tenemos veedores, no somos capaces de resaltarlo. Yo pienso que no tenemos que cambiar como esa arquitectura mental y ser capaces de reconocer el trabajo que se ha hecho. El servicio de taxi, vuelvo y lo digo, Medellín, ¿cómo vamos? No es dicho por una empresa.
no es dicho por un gremio, es una encuesta imparcial, es de percepción. Si cogen los últimos 10 años, está por el 80, 82, 85% de aceptación de la comunidad. Muy no bien. son iguales las garantías. El servicio público de taxis cumple con más de 100 normas. ¿Cómo va a equiparar eso con el particular? Pero es que esas 100 normas no se hicieron por molestar al conductor de taxi, sino para darle las garantías, como decía la doctora hace un momento, a ese pasajero y a ese usuario. Bueno, vamos a escuchar más opiniones. Pero antes de escuchar a Esteban y también a la doctora Liliana, queremos mostrarles, porque aquí también apareció terciando el presidente Petro, el alcalde de Medellín respondiéndole a un trino de María Fernanda Cabal. Y Julián, ¿qué dice el alcalde, por ejemplo? Así es que precisamente el alcalde Daniel Quintero le respondió a la senadora María Fernanda Cabal, que salió a defender los intereses de las plataformas digitales. El alcalde de Medellín dijo: al uribismo se le olvidó que los taxistas también tienen derechos. Muchos no alcanzan a pagar la liquidación diaria. Se enfrentan a una competencia desleal. Ese fue el mensaje que dejó el alcalde de Medellín en las últimas horas. Y sobre ese tema precisamente, pues yo tengo una reflexión que pues no sé si de pronto pues Esteban pueda estar un poquitico de acuerdo, me la pueda ayudar a complementar, y ustedes dos también a responder. Y es que precisamente para que una persona pues pueda emprender en un taxi, pues lo primero, si no tiene el dinero, tiene que endeudarse más o menos por unos 120 millones de pesos, que es lo que está costando normalmente. Si la persona lo tiene que pagar mes a mes, tiene que liquidar aproximadamente 8 o 10 años. Y si uno se pone a hacer las cuentas, eso es como sacar más o menos diariamente solamente 80, 90 mil pesos para la liquidación, más 30, 35 mil pesos de gasolina, más lo que tiene que hacer son cerca de 200 mil pesos diarios. Muchos taxistas se pueden demorar 15, 16 horas en hacerse 200 mil pesos diarios. ¿No creen ustedes también que la reforma no debería ser solo a eliminar o a reglamentar las plataformas, sino a dignificar el trabajo del taxista? Es que ser taxista también es muy difícil, y que se pueda pues de pronto llevar a cabo mejor, eliminar cosas como el cupo. ¿Por qué pagar 70 millones de pesos por un cupo que a la larga pues termina perjudicando? Esteban. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, con lo que dice el alcalde. Evidentemente hay una competencia desleal. Es evidente que a los taxistas les toca extremadamente duro. Eso es algo inhumano, no debería pasar de esa manera. Pero la solución no puede ser, entonces, eliminemos a las plataformas digitales, eliminemos toda esa prestación de servicio, porque entonces tendríamos un desempleo mucho más alto y tendríamos una crisis mucho peor en el país. La solución, reitero, en mi opinión debe ser regulemos las plataformas, pongámosles a cumplir, como le decía el doctor Fabián ahora, todas esas 100 normas que tienen que cumplir los taxistas, pongamos a que Uber, InDriver, Cabify cumplan con todas esas normas. En otros países lo han hecho, han cogido a todas las plataformas, han dicho, ¿quieren trabajar acá? Cumplan la normatividad que se tiene para el sistema de transporte. Ya no les interesaría prestar el servicio porque ya no les sería rentable. Pero si no es rentable, entonces que se vayan y ya. Yo quiero aclararles algo de pronto para que eso no quede como ahí, como a la carrera. En realidad no se necesita ningún proyecto de ley para que en este momento las aplicaciones se vuelvan empresa de transporte. Está muy clara la legislación y están muy claras las condiciones para que ellos monten una empresa de transporte y cumplan los requisitos de ley. Entonces, pues la verdad yo creo que lo que están hablando ahorita es el proyecto de ley de sanciones, porque en este momento no hay proyecto de ley de sanciones para el transporte público, o sí lo hay, pero está establecido en una ley de una manera muy general. Pero ya en esa ley, en la ley 336, el Estatuto de Transporte, ya se establecen cuáles son las sanciones, no solamente para las personas que presten un servicio informal o ilegal, sino también para los usuarios. Es decir, yo no sé de dónde sacaron que es que tenía que haber una regulación especial para... Eso ya está hace mucho rato. Lo que pasa es que la superintendencia hace muchísimos años, recordemos que el actual superintendente estuvo en el ministerio, en el gobierno anterior, el de Santos, y ella conoce muy bien la importancia de regular este tema, porque mire lo que está pasando. ¿Cómo les parece la cultura de la ilegalidad que se está presentando, donde yo tanto escojo una moto y me meto en una de las aplicaciones de moto y digo es que yo voy a prestar un servicio en moto, cuando una motocicleta está demostrado que es la que más genera accidentalidad? Cuando una amiga, un amigo me dice a mí es que me voy a montar en una moto porque es que llego más rápido, y usted está dándose cuenta de lo que usted está arriesgando montándose cualquiera con un casco que no tiene ni las mínimas condiciones de aseo, y ahí sí no tiene ninguna garantía. Ahora, a mí me han llegado algunos usuarios del servicio de Uber y me llaman y me dicen, ay, es que Liliana, es que yo quiero demandar a Uber. ¿Y demandarlo dónde? O
o a qué seguro voy yo a buscar. O sea, y les digo de una vez, y se lo digo a todos los padres de familia que hoy me están escuchando, que esta cultura de la ilegalidad ha sido tal que en este momento los colegios, los padres de familia están transportando a sus hijos en vehículos particulares, y ojo, que ahí sí que están mal, porque recuerden que hay un transporte que se llama el transporte especial, que estamos haciendo un gran esfuerzo por prestar un excelente servicio. Tenemos en línea a Claudio Metaute desde el barrio Alejandro Echavarría. Gracias, Claudio, por comunicarse. Pero oiga, pero una cosa, porque ustedes no me entendieron lo que yo quiero participar. Es que mire usted que los taxistas, la mayoría son taxistas que no tienen ninguna cultura. En cambio, la gente que trabaja en esos Uber son personas que muy educadas, el servicio es mejor, más saciado, los vehículos y todo eso. Entonces, en todas partes del mundo, en Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, en muchas partes de las ciudades del mundo hay ese servicio de Uber, pues que lo presta mejor. Aquí en Colombia la única empresa que medio exige un reglamento para entrar una persona a conducir un taxi es Coquebomba. En cambio las otras no le dan trabajo a cualquier persona, a cualquier delincuente, a cualquier vicioso, bazuquero. Entonces eso y como yo le repito ahora, estamos en el centro en las horas pico y pasan los taxis vacíos y no le paran a uno, pues es una burla para el usuario. Claudio, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, quiero que todos hagamos un comentario sobre lo que dice Claudio, pero les voy a rogar que nos aguarden un momentico mientras vamos a una segunda pauta. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Claudio nos dejó aquí en la pausa con la discusión de este tema de quién es el que maneja el taxi. Aclaramos que no podemos generalizar, eso está claro, ni todos son malos, ni todos los policías son corruptos, ni todos los congresistas son aquello y lo otro. Generalizar no es correcto, pero obviamente la gente se queja de algunos casos particulares que digamos que afean la imagen del gremio de taxistas, doctor Fabián. ¿Qué decirle a Claudio que tiene esa percepción y seguramente varias personas tienen y coinciden con él? No, Claudio tendrá sus argumentos y son respetables. Yo pienso que cualquier situación difícil no es para aprobarla, es para subsanarla. Ese tipo de personas pues no deben de estar. O sea, yo pienso que todas las empresas, todo el sector, venimos trabajando por la dignificación. La formación de conductores, venimos trabajándola todas las empresas. Eso se ha hecho un esfuerzo grande desde FENALCO, cuando estaba el doctor Sergio Ignacio con la alcaldía, o sea, y cómo de otros países del mundo vienen y miran a Medellín. O sea, el modelo de servicio de taxi a veces no lo valoramos, porque miramos esos detalles que no deberían existir, pero vemos en los otros países, dicen, ¿cómo que acá los conductores tienen seguridad social? ¿Cómo que los pasajeros tienen estas garantías? Antes vienen y miran y tenemos el ejemplo. Entonces, lo de don Claudio, no, pedirle excusas por cualquier situación que le haya tocado afrontar y la idea es que no existan ese tipo de cosas y estamos luchando en el sector es por mejorar. Hombre, yo pienso que con este tema veo que la doctora Liliana Patricia, el doctor Esteban y todos como que nos encontramos en lo mismo. O sea, la libertad de empresa no hay dificultad. Bien lo decía la doctora Liliana ahora, las normas están ahí. Cuando empezaron a hacer más públicos ese tipo de aplicativos, porque las empresas de taxis, por decirlo así, también tenían ya sus aplicativos, no con la publicidad, la divulgación y lo que corresponda seguramente, pero que tenemos todos los servicios, que nada tenemos que envidiarle a eso, los tenemos. Pero ¿qué tuvo que hacer, digamos, el Estado cuando hay voluntad política? ¿Qué pasó con Coljuegos? Con la
pornografía, con las apuestas, con todo. Dijeron, no señores, se apaga eso y hasta que no se vengan y se formalicen ante Coljuegos, no operan. Lo mismo les está diciendo el Estado, vuelvas en empresas de transporte, bien lo decía el doctor Germán, es que son empresas de transporte, cumplan con todo lo de una empresa de transporte, son más de 100 normas que van en pro de las garantías al pasajero, al usuario, van en pro de las garantías al prestador del servicio. Cuando queremos volvernos economía informal, cuando queremos volvernos subempleo, cuando queremos deformar el ordenamiento de ciudad, ahí sí después vamos a juzgar a los administradores. Entonces, a veces vuelvo y digo, el trabajo que han hecho estos aplicativos, como esa Alianza IN, que tiene esa capacidad económica de lobby, de confundir, de tergiversar y de dejar como el momento que estamos viviendo. Vea hoy la discusión que hay por el pronunciamiento del señor José Daniel. No, venga, están recogiendo aportes de todo el mundo, de ellos, de todos los sectores, venga, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Pero cuando ya les van a poner el punto donde es, ahí sí no les gusta. Se nos acaba el tiempo para más preguntas, Julián. Así es, bueno, Fabián y la doctora Liliana pues dejan claro que ya existen las reglamentaciones para que estas empresas sean empresas legales, pero pues una de las críticas es los altos costos y toda la carga tributaria pues que tiene precisamente para convertirse en una empresa de transporte legal. ¿Cuál sería entonces ese escenario o cómo plantearían ustedes que se deba llevar a cabo como un consenso? Le pregunto, por ejemplo, a usted, Esteban, para que las plataformas estén en igualdad de condiciones al servicio público como los taxistas. Hay que ponerles cupo, hay que reducirle cosas a los taxistas. ¿Qué hay que hacer desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es eliminar el famoso o aquello que llamamos cupo. Eso ha generado evidentemente un monopolio del sistema de transporte y por eso es que les duele tanto que llegue una competencia. Lo que se debe hacer es eliminarse ese cupo, permitir que las empresas de transporte vinculen cualquier clase de vehículo a prestar transporte si cumple con la normatividad que se debe cumplir para prestar transporte. Es decir, no podemos hacer caso omiso y hacernos que no existe la economía colaborativa, porque hay que entender que todas esas plataformas nacieron con base en la economía colaborativa, es decir, esto sí existe, la gente va a querer coger su vehículo y usarlo para sacarle un mayor provecho económico. Entonces lo que hay que hacer es, quien coja ese vehículo para sacarle un mayor provecho económico, abrámosle las puertas para que pueda venir, entrar a una empresa de transporte y cumplir con toda la normatividad que exige el derecho para las empresas de transporte. Y una de las formas de hacerlo es eliminando esos cupos que no han generado más que discusiones y han generado que los taxistas tengan que trabajar demasiado para poder pagar un vehículo, porque lo que vale no es el vehículo, lo que vale es ese cupo tan grande que tienen que pagar. No, es que no lo hemos entendido. O sea, los vehículos en Colombia, en las ciudades, dicen, estos son los taxis que se deben mover en la ciudad para transportar a las personas. Si se necesitan más taxis es otra cosa, pero no podemos pretender, porque en este momento yo les aseguro, y lo hemos hablado hace mucho tiempo, en este momento la gran congestión vehicular son las personas que están en vehículo particular esperando a ver si toman una Doctora, pero es que los taxis ya están, el cupo no es una cosa que vendieron, o sea, no es una cosa que vendió el Estado. El cupo es una cosa que tú tienes cuando solamente estás tú. Es decir, si dicen hay 25.000 taxis en Medellín, pues la gente empieza ellos mismos, el particular, a valorar el puesto que tiene, porque ya no hay sino 25.000. Es decir, el cupo no es algo que se haya inventado el Estado. El cupo es algo que la gente, hombre, yo por tener este vehículo aquí, los primeros que lo tuvieron, como ya no hay más, entonces tú para poder entrar me vas a pagar, pero en realidad es falso, es totalmente mentira. Claro, no, doctora, que las empresas de transporte hayan cobrado cupo. Esteban, rápidamente que se nos acaba el tiempo. Lo que usted dice, doctora, es totalmente cierto. Eso es evidentemente la norma de la oferta y la demanda. Pues tenemos pocos cupos, pocos vehículos, pero ya vimos que ese modelo fracasó. Yo la invito a que usted un día que llueva en Medellín, en cualquier parte de la ciudad, intente coger un taxi y va a ser imposible porque no hay vehículos suficientes. Yo la invito a que usted a las 5 de la tarde en cualquier parte de Medellín intente coger un taxi y va a ser imposible. Ya vimos que ese modelo de limitar el ingreso de vehículos fracasó. Entonces, ¿el Estado qué debe hacer? Oiga, abramos para que cualquiera pueda hacerlo, pero que lo haga cumpliendo la normatividad de los vehículos o de los servicios de transporte individual. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tendríamos necesidad de
una hora más o quizá más tiempo para hablar de este tema. Yo les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos, doctora Liliana, doctor Fabián, doctor Esteban, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poquito más este asunto, pendientes por supuesto de esta reunión de esta tarde, de lo que diga el gobierno con ese proyecto de sanción del transporte ilegal e informal. Julián, rápidamente resultados de la encuesta. Así es, pues ya terminando el programa, el 64% de las personas consideran que las aplicaciones de transporte se deben legalizar, mientras que el 32% considera que se deben de regular con requisitos y solo el 4% considera que se deben eliminar. Y un dato rápido, en el Valle de Aburrá hay un taxi por cada 90 habitantes. Muy bien, a todos nuestros televidentes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos encontramos mañana a la 1:05 de la tarde.